La idea de hoy es socializarles algunos aprendizajes que tuvimos con la GIZ hace aproximadamente un poco menos de un año, donde se hizo un primer diagnóstico de qué estaba pasando en el país con temas de reutilización y retornabilidad, que sobre todo el enfoque de ese estudio en su momento fue muy, miremos qué iniciativas hay, quién está haciendo qué, además pues de los tradicionales que ya podríamos conocer como las embotelladoras grandes que igual siguen teniendo botellas retornables y cosas de ese estilo, pero mirar como el estado del arte. Y en ese momento nos enfocamos en Cali, Medellín y Bogotá fundamentalmente. Y resultado de eso, pues terminó aterrizando el proyecto en Medellín, buscando otro nicho también, porque en Bogotá finalmente es donde uno ve que hay una dinámica un poquito distinta, también por el tamaño de la población de lo que está sucediendo. Entonces la idea de hoy es que yo les pueda compartir no el detalle del estudio, sino que vayamos al final del estudio. ¿Qué nos encontramos y realmente qué condiciones tenemos hoy en día en el país para hacer reutilización? En ese sentido, nuestra agenda es, primero, recapitular un poquito qué es la reutilización en el contexto de la economía circular. Sé que en las sesiones anteriores, quienes hayan participado, por lo menos en la primera sesión, se trabajó fuertemente en el tema de definiciones, y hoy los dos ponentes vamos a volver a retomar el tema porque ese vacío de entendimiento de definiciones nos ha causado que el tema de la reutilización se confunda con muchas otras cosas y no pongamos los ojos en lo que es. De ahí para adelante ya vamos a entrar al grano, y es qué modelos de reutilización existen en el mundo y en Colombia, porque en Colombia estamos aplicando todos los modelos que hay en el mundo realmente, y qué condiciones habilitantes para la reutilización nos encontramos en el país, tanto por sectores, qué aplicaciones, es decir, vamos a hablar qué pasa en alimentos, qué pasa en bebidas, qué pasa en cosméticos, qué pasa en aseo, pero también lo vamos a hacer desde el punto de vista del material. ¿Qué condiciones habilitantes hay para vidrio, para plásticos, para metales? Para tener esas dos perspectivas, porque son dos mundos que se nos cruzan en el tema de la reutilización. Y finalmente vamos a dejar abiertas como unas oportunidades en ese marco de aplicación y material. Entonces, empezando por la reutilización. La definición que ven ahí es la definición oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Es una definición vieja. Nosotros tenemos una definición de reutilización que tiene 20 años, que hoy por hoy es pues, no necesita redefinición, pero lo que hemos percibido es que sí necesita profundizar, que nos den claridad en muchas cosas de lo que es reutilización. Pero en resumidas, la reutilización se trata de prolongarle y extenderle la vida útil a los envases y empaques. Aquí ya nos vamos a concentrar en envases y empaques por el taller. ¿Cómo es extenderle la vida útil? Garantizando que ese envase y empaque con muy poquito acondicionamiento, es decir, con poquito lavado, con poquito mantenimiento, pueda seguir cumpliendo la misma función. En ese sentido, les quisimos poner esta imagen un poco para mostrarles en la economía circular, estos son los loops o los círculos o las oportunidades de retención de valor de las que habla la teoría de economía circular. En la economía circular queremos reducir, reparar, remanufacturar, reciclar, obviamente. Pues tenemos todas estas R que en Colombia la Estrategia Nacional de Economía Circular la terminó aterrizando en 9 Rs, pero pues finalmente hay varios marcos para mirar esas oportunidades de retención de valor. Esta es una imagen de las Naciones Unidas, la más famosa tal vez es la mariposa de la Ellen MacArthur, sino que aquí pues como que nos simplifica todo en una sola. Entonces, lo que tenemos es el uso de nuestros envases y empaques aquí en la parte baja. Y el resto son oportunidades de qué podemos hacer con los envases y empaques o productos. Entonces aquí tenemos el círculo de reducir, aquí tenemos el círculo de reutilizar, para que prestenle mucha atención a este círculo donde está. Luego tenemos reparar, reacondicionar, remanufacturar. Y por aquí, bien lejos del uso, tenemos reconvertir y reciclar. ¿Por qué están lejos? Porque cada círculo de estos, la longitud de la línea, lo que a mí me representa es
la cantidad de esfuerzo, la energía que yo tengo que invertir para lograr ese ciclo. El mensaje que yo les quiero dejar es: reutilizar consume mucho menos energía que reciclar. Por eso se debería priorizar la reutilización por encima del reciclaje. Liz, ¿qué es básicamente lo que esto ya se les definí? Que la longitud de las líneas es proporcional a la energía. Entonces, el mensaje básicamente es ese. ¿Y por qué queremos separar estos dos mundos de reutilización y de reciclaje? O hacer énfasis en eso. Porque en el mundo colombiano todavía se nos mezclan y se nos confunden. Y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de cuando confundimos un mundo con el otro y podríamos estar hablando de una cosa, pero realmente estamos haciendo otra. Listo. Ese es el contexto general. Vamos a extender la vida útil de los envases y empaques para que den muchos ciclos en su misma función. Ahora, ¿cómo puede extenderse esa vida útil? ¿Qué modelos de reutilización existen? Se habla de 4 modelos fundamentales, pero son muy parecidos. Estamos hablando de, primero lo partimos en 2, básicamente. Estamos hablando de que la reutilización se puede dar por relleno o por retornabilidad. Y ambas opciones se nos pueden dar en un modelo que se llama en casa o en el camino. ¿Qué es el modelo de retornabilidad en casa? Es cuando vamos a empezar por el relleno. Por relleno en casa, y les voy a dar un ejemplo que tal vez no es el mejor. El relleno en casa hoy en día, tal vez la práctica más normal o que se ha vuelto más común en Colombia para el tema del relleno en casa es: yo voy al supermercado, compro un sachet de jabón o compro el refill de jabón y llego a la casa y lleno la botella ya de plástico rígido, que es el contenido principal. Pero yo como usuario estoy haciendo mi relleno en la casa. El concepto de casa no solamente es el concepto de hogar, es el concepto de que se está haciendo en el lugar del dueño del envase y del empaque. Entonces, en el caso en el mundo de las empresas, en el mundo B2B, este relleno se da permanentemente, porque las empresas, muchas compran en lotes y luego reenvasan. Y el relleno en el camino es cuando el usuario hace ese relleno, pero por fuera de su casa. Es decir, yo voy al supermercado con mi tarrito o con mi botella de agua y hago el relleno yo directamente por fuera de la casa. Para jabones esto no existe en Colombia, el relleno en el camino, ni para cosméticos, ni casi que para nada. Y ahorita vamos a ver por qué, si bien suena muy sencillo de hacer. En este modelo de relleno, el dueño del envase y del empaque es el usuario, casi siempre. Luego tenemos el tema de retornabilidad. Entonces, aquí en el relleno, el envase y el empaque siempre estuvo con el usuario. Y la custodia es del usuario y quedó hasta el final con él. La retornabilidad, normalmente el envase y el empaque es de la marca, es de la empresa. Entonces, en Colombia, el caso más común y tradicional son con las embotelladoras de gaseosa y de cerveza. Las botellas son de ellos. Y pues antes, digamos, hasta uno incluso como usuario, uno dejaba un depósito en la tienda y se llevaba la botella y después la devuelve y le devolvían el depósito. Hoy en día las embotelladoras se han alejado un poquito de eso, pero sin embargo se le cobran depósito al de la tienda. Entonces, la idea es que la botella siempre vuelva a la empresa y la empresa es la dueña del envase y el empaque y el responsable del acondicionamiento. Y pueden pasar las dos modalidades. Retornabilidad en casa. ¿Cómo funciona eso? Funciona que yo me llevo el envase para mi casa y allá van y me lo recogen cuando esté vacío. Desde hace mucho tiempo en Colombia, tal vez el más visible son los garrafones de agua. Que uno puede llamar a la empresa: se me acabó el garrafón de agua, y ellos van, le traen a usted el nuevo y se llevan el garrafón viejo. Pero ya estamos viendo casos de retornabilidad en casa para alimentos preparados, donde tú puedes pedir a domicilio tus comidas en el envase y luego van y te lo recogen y la misma empresa se encarga de la logística inversa y de lavarlo. Y la retornabilidad en el camino, esta tal vez es la más común en términos de retornabilidad. Yo como usuario soy el que voy y devuelvo el envase y el empaque.
algún punto de recolección. En esto hay algunos pilotos rodando en Colombia también en bebidas sobre todo. Igual a medida que vayamos avanzando seguramente les iré presentando más ejemplos. Estos 4 modelos se dan, como les mencionaba, tanto en el mundo B2C, de empresa a consumidor, como de empresa a empresa. Y que son estos 2 mercados que vemos acá. Y los encontramos en muchas áreas, los podemos dividir en muchos. Tenemos modelos de relleno y de reutilización para envases primarios, para envases secundarios y para embalajes o terciarios. Los casos de aplicación los encontramos en alimentos, en bebidas, en cosméticos, en el mercado de aseo. Fundamentalmente esas 4 sectores son como los principales, aunque el de alimentos tendría, ya ahorita se los voy a separar, ese mundo lo vamos a partir en 3, alimentos procesados, no procesados y comidas preparadas, y ya van a ver por qué. Y encontramos casos de aplicaciones en casi que todos los materiales, en vidrio, ahorita les hablé de las botellas de gaseosa que casi siempre ha sido de vidrio, en metales también los estamos encontrando, hoy por hoy mucha gente carga la botellita como tú de metal para rellenar. En plástico, estamos empezando a ver que comienzan a haber modelos de retornabilidad en plástico nuevamente. La idea no es mencionar muchas marcas aquí, pero por ejemplo Coca-Cola tiene ya un piloto de Red PET. Ellos están con la botella ya de 2 litros en el mercado que yo puedo retornar. Lo que pasa es que es un modelo de retorno en el camino. Yo como usuario me llevo la botella y la tengo que ir a devolver a donde ellos están recibiendo las botellas. Y celulósicos, tenemos algunos casos que son los celulósicos, los compostables, que generalmente lo pensamos como cartón y papel, pero aquí no se nos olvide la madera. En el tema de reutilización la madera empieza a cobrar un rol más importante, porque la idea es extender la vida útil. Entonces, pues, obviamente la madera nos dura más que el plástico, así sea la misma fibra. Y aquí les quiero hacer la primera pausa, o llamo la primera atención en qué no es reutilización y por qué se nos mezclan los mundos de reutilización y reciclaje. Porque las palabras, el juego de palabras, pues es difícil, se parecen y las aplicamos en diferentes contextos. Hay, hoy por hoy en el mundo REP, digamos la responsabilidad extendida del productor, hay algunas iniciativas que tienen puntos de devolución de los envases y empaques. ¿Para qué? Para que se vayan a reciclaje. Porque estos modelos REP lo que buscan es garantizar el reciclaje, digámoslo así. Por lo menos como está planteado en Colombia hasta hoy. Garantizar el reciclaje. Pero resulta que en esos puntos de devolución donde me reciben mis envases y empaques, me están hablando de que eso es un punto de retorno. Y aquí comienza a tener un primer problema de vocabulario, porque es que esta botella o ese envase o empaque en ese punto de retorno me lo están recibiendo para que se vaya para reciclaje, no para que se vaya para reutilización. Entonces, creo que también hay que prestar mucha atención en realmente qué está pasando, porque si hay iniciativas utilizando el tema, no, es que yo sí recibo, yo tengo sistemas de retornabilidad, pero a la larga realmente lo que tienen es un sistema bien establecido de reciclaje y de recolección. Me regala la próxima. Entonces, dentro de ese universo, ¿qué condiciones habilitantes hay? Si ya sabemos que las prácticas se dan en primarios, secundarios, terciarios y en casi todos los mercados. Vemos entonces que a pesar de que todas las prácticas existen en mayor o menor medida en el país, cuando uno vaya a hace zoom ve que todo está pasando, hasta en celulósico se está pasando. Pero vemos que muchos no levantan la mano, ni son muy populares, porque la reglamentación, y Juan Camilo, que es el próximo expositor, también nos va a profundizar en eso, no es muy clara, o es muy diversa, o es muy obsoleta. Y eso hace que tengamos que partir de estos mundos de aplicaciones y considerarlos de manera diferente. Entonces, el primer mundo de aplicación es el de cosméticos y productos de aseo. ¿Por qué los dejo juntos? Si igual son segmentos relativamente distintos, porque a ambos los cobija una reglamentación de la CAN, que es una reglamentación de más o menos el 2002,
y que no habla por ningún lado de reutilización. Como no lo considera, básicamente, pues nunca consideraron ningún modelo de estos, y lo que terminó pasando en esa reglamentación, cuando yo voy y le hago zoom, es que la reglamentación me dice no puede haber relleno de este tipo de productos por el usuario. Porque cuando el usuario va y hace el relleno, esa actividad de llenado se considera una actividad industrial. Se considera parte del proceso de producción dentro de esta norma de la CAN, estamos hablando que es viejo. Como es parte del sistema de producción, para que el usuario pueda hacer el relleno él mismo, pues tiene que estar en una planta, desinfectado, con guantes. ¿Qué pasó entonces en el país? Nosotros empezamos a ver modelos hace unos años en el país empezamos a ver modelos de refill, de relleno de jabones. Hubo un boom de cosméticos, de marcas de cosméticos que empezaron a hacerlo, y el INVIMA empezó a decirles qué pena, no se puede. Y eso fue cerrando un poco las oportunidades, pero también hay muchos que lograron ver cómo le sacaban la curva a esto. Entonces lo que vemos hoy en día es que, listo, no estamos haciendo rellenado del usuario directamente del jabón o del cosmético, pero sí se está haciendo rellenado en empaques secundarios. Entonces les pongo el caso de cosméticos. Hoy por hoy, digamos, rubores o sombras o maquillaje que viene en cajas de madera o en cajas plásticas grandes, y lo que te venden son rellenitos para los individuales. Y cada individual de esos tiene un empaque primario, que ese empaque primario se pierde, pues eso no es reutilizable. Pero el empaque secundario sí lo estoy reutilizando. Entonces, los cosméticos se han ido por ahí. Y los de aseo se han ido más por la retornabilidad. Usted no me puede rellenar, no, tráigame la botellita y yo le doy una nueva. En el mismo punto, le intercambio la botella. Pero entonces la empresa es la encargada nuevamente de hacer el relleno, de garantizar que se lavó el envase del empaque y de rellenar y volverla a poner al público. ¿Qué no puede suceder? Es que el usuario interactúe, básicamente. Y en el mundo B2B, esto pues para los usuarios convencionales, para nosotros como consumidores. Pero en el mundo de las empresas, básicamente se puede hacer cualquier cosa. Si nosotros dos como empresa tenemos un negocio y decidimos que me retornas o no, o yo te lleno o me llenas o tú rellenas, no importa porque es industrial, se considera todavía en el mundo industrial. Entonces ahí pues se supone que como son prácticas industriales controladas, los están haciendo personas capacitadas y preparadas. Esa es como la lógica del asunto. Y el mundo de alimentos y bebidas tiene otras normas que las cobija. Esas sí son nacionales. Básicamente, para que esto cambie, Colombia tiene que escalarlo a la CAN. Porque Colombia como tal no se la puede saltar. Tiene que acogerse a esa normatividad. En el mundo de alimentos y bebidas sí comienzan a aparecer diferentes reglamentaciones que vienen tanto del mundo sanitario o del Ministerio de Salud, como de la parte ambiental, como el Ministerio de Ambiente. Entonces, en general, la norma colombiana habla de que se puede hacer retornabilidad para alimentos y bebidas en vidrio y en plástico. Aquí nos está dejando por fuera los celulósicos, no los menciona, ni nos menciona los metálicos. Y nos dice, si usted hace retornabilidad en plástico, tiene que pedir permiso del INVIMA también. Fundamentalmente por temas de migración, de plásticos hacia los alimentos o hacia las bebidas. De eso ya nos va a hablar Juan Camilo ahorita porque es más experto del tema, pero es básicamente esa autorización yo la necesito es para garantizar que ese envase de empaque no me va a contaminar mi alimento. Pero esos dos de arriba son casi que para, líquidos, bien, casi que para alimentos procesados, porque después vemos que la norma ahí nos dice si son naturales, si son granos, si son cereales,
si son productos de origen animal no procesados, bien pueda, no hay ningún problema. Y si son comidas preparadas, menos, que incluso para mí me parece más riesgoso. Me parece peor a mí que me traigan la comida en icopor, en poliestireno, que en PET o que en vidrio. Y esa parte no está reglamentada, eso se puede hacer. Lo estricto está como arriba y esa norma colombiana de reglamentar vidrio y plástico ahí tiene mucho que ver con que en Colombia los modelos de retornabilidad han existido durante muchos años, pero volvemos al tema de las embotelladoras. Entonces la prioridad eran como las bebidas, nunca fue pensado como más allá inicialmente esa norma. Y por estos permisos que tenemos aquí, de que sí se pueden granos, de que sí se pueden comidas preparadas, es que sí nos encontramos hoy por hoy en los supermercados las pilas de granos donde yo puedo ir con mi bolsita a rellenar. Entonces sí puedo rellenar granos, sí puedo comprar arroz a granel, sí puedo comprar frijoles a granel, pero no puedo comprar elementos de aseo en ese mismo orden. Por eso en los supermercados solo las zonas de relleno son realmente de estas comidas. Y las comidas preparadas, en realidad es que las comidas preparadas la norma no dice nada. Entonces, por eso nos mandan la comida a domicilio en cualquier recipiente, básicamente. Pero este segmento tiene unos retos grandes, sobre todo para los pequeños, para las iniciativas de retornabilidad y de relleno que están empezando. Y es que para bebidas, conseguir vidrio, botellas retornables y garantizar mi suministro como una embotelladora pequeña y que yo pueda tener realmente confiabilidad en el proceso, pues es muy difícil. En Colombia y en casi todo el mundo, porque realmente eso ya es en todo el mundo. El dueño del vidrio en todo el mundo es una empresa. Y esa empresa pues tiene unas alianzas le garantiza el vidrio a sus clientes más grandes. Pero a los chiquiticos, si yo no soy Bavaria, si yo no soy Postobón, pues la tengo un poquito más difícil para que me garanticen el suministro de botellas de vidrio. Y para comidas preparadas, lo que vemos en retornabilidad, pues el poliestireno no es retornable. Y las alternativas que estamos viendo, generalmente lo ideal de una comida preparada pues no puede perder el calor, entonces debería ser en metal o en plástico generalmente. No hay suministro de este tipo de envases y empaques retornables para comidas preparadas en el país, o es muy poquito de pronto lo que puedes conseguir. Puedes que consigas quien te fabrique en pequeñas cantidades, pero no tenemos empresas dedicadas a esto. Y pues nuevamente en el mundo B2B tengo libertad de hacer lo que yo quiera. Por materiales, entonces ¿cómo se ve eso? A pesar de que yo ya les empecé a hablar de materiales, pues cuando hablo del vidrio, ya un poco en resumen, ¿qué puedo hacer entonces en vidrio en Colombia en este momento? Puedo trabajar bebidas y alimentos en esquemas de retornabilidad. Y en esquemas de relleno lo puedo hacer si es con alimentos a granel. Y en el mundo B2B, pues lo que hay es retos, y también en el B2C lo que hay retos es de proveeduría de vidrio, de garantizar que hay botellas retornables suficientes en el país. Y en metales, les mencioné, no hay ninguna reglamentación que me diga esto es lo que usted tiene que hacer o puede o no puede hacer con un recipiente de metal para reutilizar. Vemos que hay algunas aplicaciones en comidas preparadas, les mencioné lo mismo, la idea de comidas preparadas, por ejemplo, sería que fuera plástico o metal por el hecho de que me ayuda a preservar el calor y no hay migración hacia la comida. Sin embargo, ese tipo de recipientes en el país, pues todavía nos falta que haya industria que lo produzca. Para celulósicos no tenemos reglamentación en términos de relleno o retornabilidad. Les mencioné la práctica de la madera, pero también tenemos otras prácticas ya que están ocurriendo con cartón, por ejemplo,
en cajas, que son, bueno, depende, puede ser secundaria o terciaria el empaque, pero ya conocemos de casos de empresas de alimentos que van y le llevan a usted toda su producción, pero venga, devuélvame la caja. O venga, yo le entreno a usted para que la caja me la guarde bien, le entrego la infraestructura para que la guarde y la caja no se me va a doblar, no se me vaya a mojar, y después cuando le vuelva a entregar el próximo pedido, yo me llevo la caja y vuelvo y la uso. Entonces uno no ve mucho, no cree que pueda haber mucha oportunidad de retornabilidad con celulósicos, pero en la práctica lo hay. Nosotros pues somos una marca de cosmética y hemos creado nuestros propios envases en madera con recargas en bioplástico. ¿Qué pasa? Pues la idea inicial era que pues primero los envases son artesanías hechas aquí en Colombia y pues tuvimos que invertir un montón para desarrollar un envase en bioplástico que se adaptara al envase de madera. Un poco con la ilusión de que pues íbamos a reciclar ese envase de bioplástico para pues volver a utilizar el material y demás, pero es que aquí no hemos encontrado empresas que quieran hacer manejo de ese material, y si lo hacen pues nos solicitan toneladas. Sí. Entonces claro, nosotros somos una empresa de 4 personas, pues sí llevamos 8 años, pero tampoco los usuarios devuelven con facilidad a los puntos de acopio las recargas de bioplástico. Entonces es como, siento que es como el serpiente que se muerde la cola. O sea, siento que en Colombia, pues cuando veo eso, no hay reglamentación, eso no se puede hacer en cosmética, eso no se... Es como, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué estamos aquí? Pero ustedes mismos también le han encontrado la solución a que la barrera normativa pues no sea un impedimento. Pues de algunas sí, ¿no? Porque es que igual estamos generando basura. Sí. Igual no están devolviendo casi los empaques, igual si los devuelven, la industria no nos hace manejo de este residuo y nos quedamos con un montón de bioplástico ahí que pues es que nosotros ni siquiera sabemos qué hacer con él, y eso nos valió, pues fue una inversión de casi 50 millones de pesos para poder desarrollar estos empaques. Entonces como, pues yo personalmente como empresaria siento que, y nosotros fuimos de esas primeras también iniciativas de hacer refill en tienda. Hace 8 años proponíamos todos los productos, polvo, rubor, champú, todo a granel. Y tuvimos inconvenientes pues con los organismos sanitarios porque entonces como damos un paso, invertimos dinero para que eso se dé y después nos dicen que no. Vuelvo y entramos por donde tú dices, como que, ay, sí, vamos a mirar donde hay un vacío en la norma, lo hacemos, invertimos dinero y otra vez nos dicen, no, es que no estamos preparados. Entonces estamos en Colombia y pues lo digo con todo el respeto porque es que yo siento como un agobio, por eso vine a esta charla, porque es que yo llevo 8 años invirtiendo plata para que nosotros nos volvamos una empresa también como más ecorresponsable, y también hacemos, recibimos los envases de vidrio y también los reutilizamos, pero es que se vuelve una locura en gastos de aguas, o sea, se vuelve una locura. Pero ya vamos a pasar a las oportunidades y que realmente dónde hay unos nichos de mercado que se pueden desarrollar para llenar todas esas falencias, porque finalmente hay que como el reciclaje se trata de ensamblar una cadena de valor muy bien. La reutilización es lo mismo, necesitamos ensamblar una muy buena cadena de valor. Finalmente plásticos, hoy al final nos vamos a concentrar en plásticos. Entonces, para plásticos ya les mencioné, bebidas y alimentos sí, pero pase por el check del INVIMA para garantizar que no haya migración de los plásticos a los alimentos y bebidas. Y particularmente para comidas preparadas, pues también les mencioné que hay un reto en conseguir recipientes. E incluso para bebidas, justo hoy estaba haciendo el ejercicio de tratar de encontrar unos vasos de polipropileno, de plástico o de policarbonato para reutilización dentro de las empresas, para reemplazar estos vasitos de café, y en Colombia es muy duro conseguirlos. Toca importar realmente, que es ahí un reto, pues eso incrementa todos los costos y obviamente Listo. Entonces, en resumen, cuando ya mezclamos los dos universos, cuando tenemos materiales y aplicaciones, ¿qué podemos hacer?
pues el panorama tiene muchos espacios sin restricciones, tampoco es tan horrible. Toca es desarrollar las condiciones, las oportunidades. Es que faltan actores dentro de toda la cadena de valor para que se engrane todo eso. Pero en general, listo, voy a hacer el resumen. Cosméticos, relleno no, retornabilidad sí, no hay problema. En vidrio, en metal, en celulósicos y en plásticos. Tengo las mismas 4 condiciones. Con el relleno se me dificulta el relleno del envase primario, pero retornabilidad, bien pueda. En el mundo del aseo, igual que con cosméticos. Básicamente, en cualquiera de los materiales, relleno no, pero retornabilidad sí. Entonces, si yo como empresa soy el que le recibo el envase del empaque al usuario y le entrego un envase de empaque que yo garantice que yo rellené, pero que estoy garantizando que yo hice el acondicionamiento, no hay ningún problema. En bebidas, esos dos mundos no son tan comunes, pero por eso ahorita les mencioné lo de los vasos de madera, porque es que aquí nos falta explorar oportunidades. ¿Cómo hacemos retornar el relleno, digamos, el relleno de bebidas en botellas metálicas? Pues se ha ido volviendo un poquito popular. En casi que cualquier festival te venden el termo del festival para que tú rellenes la botella. Y no está reglamentado, o sea, hay oportunidades de que ese mercado crezca. Y nos faltan recipientes en el país, quien los fabrique también. Y con los celulósicos hay mucha oportunidad de desarrollar para bebidas. Realmente creo que esto no se ha explorado casi. Básicamente los vasos de madera son una artesanía, pero no son una producción industrial. Y pues con plástico y vidrio para bebidas, ya se los mencioné un par de veces, lo puedo hacer. Para el plástico necesito autorización del INVIMA, pero para relleno no tengo problema, lo cual es un poco raro, porque finalmente si yo tengo en mi supermercado, yo pongo una estación de relleno de agua en el supermercado y el cliente va a rellenar la bebida con su propia botella, lo puede hacer. Y en la costa, por ejemplo en Santa Marta, incluso ahorita en La Guajira hay varias veces, hay estaciones de recarga de agua. Yo llevo mi botella o yo llevo mi garrafón, meto el billete, la moneda y eso me la rellena solita y yo me voy con el agua. Entonces el modelo de relleno en bebidas no tiene problema, no está reglamentado, se puede hacer. Con alimentos procesados, por alimentos procesados me refiero a todo lo que no sea de origen natural o de origen vegetal sin transformación, o pues las comidas preparadas, y es otro mundo. En esos alimentos procesados hay oportunidades sobre todo de explorar la parte metálica, no sé si la parte celulósica tanto, pero aquí no hemos hecho prácticamente nada. No conozco una práctica de retornabilidad o de relleno de alimentos en metal, pero muchos de nuestros alimentos vienen en metales. El atún, las sardinas, mejor dicho, enlatados es lo único que hay. Y pasa lo mismo que para bebidas con el caso del plástico. Necesito garantizar que estoy trabajando plásticos que no me van a contaminar mis alimentos. Y en los alimentos sin procesar y en las comidas preparadas está todo por hacer. Nadie nos está diciendo no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Es más, nos están dejando hacer cosas demasiado peligrosas, como lo del poliestireno para la comida. Entonces ahí hay unos nichos de mercado que explorar y empezar a desarrollar oportunidades. Y fundamentalmente en el tema, en el de comidas preparadas, si queremos que esto evolucione, pensándolo en plazoletas de comida, por ejemplo en los centros comerciales, o comidas a domicilio, porque hoy por hoy todo el mundo pide comida a domicilio, pues tiene que crecer. Ahí tienen que pasar como dos cosas fundamentales. Uno, que haya envases y empaque en el país, suficientes para que se active. Pero también nos agrega una capa adicional de complejidad, movernos a retornables en comidas preparadas. Y es que yo necesito saber, yo como empresa necesito saber dónde está el envase y el empaque y quién lo tiene, y en dónde está y cuándo lo tengo que ir a recoger.
porque ya se nos vuelve otro tema de cadena de valor, y es que aquí fundamentalmente para que esto pase y principalmente para retornabilidad tiene que haber logística inversa. Hay que volver a recoger los envases y hay que lavarlos, y para eso yo necesito muy buena trazabilidad, y ahí nos falta también avanzar. Entonces, tecnológicamente también hay mucho por desarrollar en el país para que esto se pueda pasar. Y pues volverles a recordar que si están trabajando entre empresas, métanse con el relleno y la retornabilidad de una, porque ahí nadie les va a decir qué pueden y qué no pueden hacer. Yo te entiendo, sino que, o sea, eso es como decir, es una proyección, o sea, hay nichos de mercado, hay empresas que pueden nacer haciendo todo eso, pero ¿qué pasa con las empresas que ya están? Y digamos, ahí con las uñas, tratando de justamente encontrar esos actores que, pues, para llenar esos vacíos, para que realmente se empiece a hacer algo, porque es que es complejo en este momento, adelante, pues, poder crear esas alianzas. Tú dices B2B, pues, aliense, pues sí, pero es que ¿dónde está? Sí. O sea, como que... y el ecosistema todavía falta madurar, pero precisamente para eso es este tipo de... Yo creo que sí, yo sí veo que está madurando el tema, porque hace 2 o 3 años, hace ya casi 3 años, participé también en un diagnóstico para el Foro Económico Mundial, como de mirar el tema de reutilización, no hacia este detalle, sino muy por encima. Y en ese momento faltaban muchas condiciones, o sea, realmente nadie estaba pensando en esto, o había cosas muy poquitas. En estos 3 años uno ve la evolución, tanto como que hoy tenemos este taller. No se hablaba de esto en el país, no había todavía charlas donde entendamos claramente qué es reutilización y reciclaje. Entonces sí está creciendo, y veo las iniciativas luchándola, pero robusteciéndose, pero ese ecosistema de actores y esa cadena de valor sí se tiene que fortalecer, o sea, todavía le falta mucha madurez, estoy de acuerdo contigo. Pero te toca hablar durito. Gracias. Sí, veo ahí varias cosas. O sea, antes de la pandemia, uno podía, por ejemplo, comprar el termito en Starbucks y llevarlo y que se lo rellenaran. Eso se perdió con la pandemia. Ya no aceptan que uno traiga el envase. Entonces creo que ahí se ha perdido una oportunidad. Pero yo creo que eso ha sido un poco de marca. Porque realmente lo que está pasando es que te están vendiendo los de ellos. Yo compré los de ellos para poderlos ya no te lo los de ellos. Y cuando yo volví con el de ellos, no está permitido, no está permitido. Porque si yo tengo que comprar el de Juan Valdez y el de Starbucks y llevarlos, yo no tendría problema. Porque en bebidas se supone que no hay restricción y el modelo de Juan Valdez sigue operando. Resultó siendo la marca, no el usuario, estando dispuesta a hacerlo o no. Entonces, bueno, te la digo con respecto a una posibilidad que debería permitir, porque ahí hay una oportunidad, que las mismas cadenas le permitan al usuario traer los envases, o al menos que los de su marca, si quieren como respetar la marca. En metales, ¿sabes por qué en metales no se da lo que tú dices? Porque si uno, pues tú sabes que juega mucho el tema del costo. Entonces, en el costo, si tú vas a hacer un empaque que se pueda llevar y tienes todas las opciones del mercado y tienes el metálico, no te va a dar el costo y el usuario no va a pagar. No. Entonces, listo, ok, por eso es que no se usa tanto. ¿Y por qué entonces la retornabilidad es baja? Porque al menos se pone en el reciclaje y el precio del mercado de los metales hace que como mínimo sí se recicle. Entonces, hay dos no tan amigos de la reutilización. Uno, el valor de los materiales en el reciclaje que tú acabas de mencionar. Entonces, bueno, el vidrio lo paga muy mal en Colombia, pero realmente casi que un reciclador coge una botella de vidrio, o no la recicla o va y la vende, pero nunca va a una tienda a ver si le vuelven depósito. Entonces el valor está por otro lado, ahí hay que alinear el tema de los costos, porque sí, los envases y empaques para retornabilidad son costosos en CAPEX, cuando yo los comparo con otros, pero pues yo tengo que diferir eso también en el ciclo de vida del producto. Lo que pasa es que la inversión inicial es dura, pero un envase metálico me puede dar fácilmente 1000 ciclos, 10.000 ciclos. Uno de plástico retornable puede hacer hasta 1000.
pasar 1000 veces por la lavandería y todavía estar en condiciones adecuadas. Entonces, ese el precio es uno. Y en el tema del reciclaje. Y el otro también tiene que ver con precio, que es los plásticos de un solo uso. Son demasiado baratos, que casi que culturalmente nos pone una barrera aquí de frente para que esto entre. Y la última, falta una. Y falta una. Sí es más caro lavar, pero en el largo plazo, en los ciclos, puede hasta que no, pero en impacto, no, en costos sí puede que sea más caro al final. Pero en temas de impacto ambiental, cada ciclo adicional que yo le hago a un envase y un empaque en términos de retornabilidad, me va volviendo mi impacto ambiental tan marginal que a la larga estos envases y empaques sí se comportan mejor que los de un solo uso. Pero tiene que estar el sistema puesto en su lugar. Y bueno, ya para cerrar, y digamos que imaginándome la cultura colombiana, si uno pide un domicilio y le llega en el envase o el empaque metálico, pues la gente llega con él. Por eso mencioné ahora el tema de la trazabilidad y la parte tecnológica. Esto tiene que ir muy de la mano, porque son envases costosos. Yo necesito saber dónde está y yo casi que necesito cobrarle al usuario algo. O sea, esto le tiene que doler que no se me va a robar el envase o el empaque. Ahí hay que dejar... entonces aquí, gran parte incluso, ya te voy a dar la palabra, incluso gran parte de lo que van a ver acá es que desarrollar sistemas de trazabilidad o casi que un modelo de negocio nuevo en paralelo a esto. Lo tenemos que pensar distinto, porque es que yo a los envases y empaques tradicionalmente no les hago trazabilidad de nada. Hoy por hoy lo estamos empezando a hacer Zoom porque entró la ley de plásticos de un solo uso, porque entraron los programas de responsabilidad extendida del productor y nos tocó, venga, empezamos a mirar qué está pasando con envases y empaques, pero nunca lo hemos pensado de forma tal que yo tenga que pensarme como empresa, venga, ¿dónde están mis envases y empaques? Tengo que ir por ellos. ¿Cuánto tiempo lleva este usuario con esto? ¿Cuánto me perdieron? Generalmente esa no es una preocupación tradicional de las empresas. Y ya el último material, el icopor. El icopor es el rey del domicilio, que no debería ser. Pero creo que esa parte de aislante térmico. Porque es que el metálico nos genera pérdida de calor. En cambio, el icopor ayuda a aislar. Entonces, depende. Porque los metálicos que son, realmente los recipientes metálicos para comidas preparadas son doble capa. Y son muy buenos aislantes térmicos. Pero sí, ya habíamos hablado del poliestireno, porque sí, o sea, es nefasto, eso es una cosa terrible. Es nefasto, es por eso que se usa tanto, y afortunadamente sí he visto que han incursionado en el mercado empaques biobasados para domicilios, pero más que todo en el segmento de la alimentación saludable, son los que como que... Y siguen siendo de un solo uso. ¿Tú ibas a mencionar algo? Con lo que Slendy mencionaba de los vasos de café, yo pienso que hay veces, pues en mi opinión personal, depende de la persona que te atienda, ¿sí? Porque yo, digamos, tengo que aceptar, yo no soy la persona que más café tome y el vaso mío es genérico, ¿sí? Yo no compro de ninguna marca, pero me ha tocado que en algunos puntos me dicen sí y en otros me dicen no, ¿sí? Incluso siendo la misma marca. Entonces, a veces puede ser... Ya menos, era más como cuando estábamos pasando de pandemia, entonces no sé si de pronto sea más bien la persona que te reciba. Eso como es. Y con respecto a los envases metálicos para los domicilios, revisen una empresa de Bogotá que se llama Ciclo. Sí, ellos están haciendo una cosa muy interesante, ellos están logrando que la gente finalmente les devuelva el empaque, porque todo lo de ellos es en acero inoxidable. Entonces, también utilizan plástico. Pero todo lo importan. Sí, no, eso sí, no, que lo importan, pero me refiero es que aquí han logrado que la persona le devuelva. Sí. Me refiero a eso, de que todo es importado, eso sí, pero me refiero a eso, porque ahí, y ayer precisamente que estaba en una discusión precisamente aquí en la Cámara de Comercio con unos profesores de la Universidad de Medellín que están, digamos, haciendo una investigación en términos de economía circular. Una de las mayores barreras es la cultura que tenemos, la cultura de la gente no retornar, la gente no devuelve, no entiende, es facilista y lo tira a la basura, sí,
Entonces yo creo que para mí antes de legislación de cualquier cosa es el problema de la cultura, que nos hemos vuelto tan Eso tiene que ir a la facilistas par, pero sí. que no se está volviendo para muchas empresas a veces una barrera, digamos, y lo he vivido con varias de las empresas con las que trabajamos, una barrera en términos de economía circular, porque ¿y yo cómo hacer que me devuelvan? ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar a mí ese que me devuelvan? Entonces yo creo que ahí hay un punto supremamente importante para trabajar. Perdón. Mm. Hay dos cosas que también a mí me cuestionan un poquito, no sé si lo vamos a hablar, es el tema del impacto, o sea, las decisiones que toma una empresa, porque no sé si estamos, pues sí, estamos con emprendimiento de impacto, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas y es que, bueno, primero, no creo que la gente no entienda ni que sea un tema cultural, creo que es un tema también de prioridades a nivel político y gubernamental, porque pues es que, ¿por qué la gente de Medellín entendió la cultura metro? Pues porque pues la gente de todo el mundo se le mete en la cabeza que la cultura metro, que en el metro no se come, que en el metro no se bebe, y pues es que uno va al metro de Medellín, es uno de los metros más limpios que he conocido del mundo, pues de lo que he visto del mundo, pues como que, entonces yo no creo que, y también la gente ve el beneficio de la cultura metro, o sea, que los turistas aprecian montar en el metro, que son orgullosos de su metro, entonces es como enseñar y mostrar a la gente el beneficio también de la retornabilidad, del reciclaje y tal, es que no lo ven, no ven el beneficio que pueda tener sobre su calidad de vida, ¿cierto? En el metro sí, pues ahorras tiempo para ir al trabajo y demás. Bueno. Y lo segundo es el tema de cómo medir el impacto. ¿Por qué? Es que, listo, nosotros hacemos retornabilidad. Nosotros no somos una empresa grande, somos una empresa pequeña, con lo cual no podemos invertir en super máquinas que laven los envases súper rápidos. Nosotros usamos cosméticas, son productos grasosos que se demoran para ser lavados, que tienen que usarse algún tipo de componente sintético para que la grasa se quite bien, o al menos eso nos han dicho, para que sea pues reutilizado en la normatividad, desde la, pues bueno, en fin, entonces, o desinfectado. Entonces, bueno, está el uso de esas sustancias, está la cantidad de agua que tenemos que utilizar porque no tenemos con qué invertir en una planta de lavado de nuestros envases. Entonces, eso a nivel energético y a nivel de costo ambiental versus simplemente reciclar el envase, no lo sé, ¿cierto? O sea, es muy No, sigue siendo más medir. ineficiente reciclar. Sí. Porque cuando yo reciclo, también tengo que lavar las resinas y tengo que volver a reconvertir esas resinas en algo nuevo. Energéticamente, la reutilización sí es mucho más eficiente. En términos de agua, también. Pero depende mucho del escenario. Claro. Ahí va a depender del escenario. Ese que tú estás planteando seguramente consume mucho más agua. Y de la tecnología que yo tenga, porque si yo voy a lavar todo a mano, el desperdicio de agua es fenomenal. Pero si yo tengo un sistema de lavado tecnificado, pues el rendimiento es otro. Claro. ¿Cómo llego a ese sistema de lavado tecnificado? Yo creo que nadie debería llegar solo. Estos son sistemas y por eso esto lo puse aquí afuera. El tema de la logística inversa y el tema de las estaciones de lavado, desde mi perspectiva, por lo menos inicialmente, tiene que ser algo colectivo. Esto tiene que ser servicios que complementen la cadena de valor, porque si cada emprendimiento, si cada empresa se va a poner a hacer su propia logística inversa y se va a poner a hacer sus propias estaciones de lavado, pues muy difícil que penetremos el mercado, muy difícil que avancemos, porque son costosas. Una lavadora pequeña de envases y empaques son súper eficientes, pero te puede valer 100 millones de pesos y seguramente vas a ocupar el 2% del tiempo de esa lavadora, porque eso te lava 1000 envases y empaques en 10 minutos. Claro. Y el resto del tiempo ¿qué? Entonces, estas oportunidades que hay acá afuera, eso incluso casi que son para otro nicho, para los de logística, para otro segmento, pero que tiene que llegar a esta cadena de valor y brindar ese servicio. Este es uno de los retos de Ciclo. Yo conozco a Ciclo y el tema de las estaciones de lavado, eso ha sido un rollo del hijo de madre, porque pues lavar a mano es súper ineficiente, pero también tener una estación de lavado para 200 empaques, pues tampoco funciona. Yo necesito miles, millones, ojalá. Aquí, pero eso es fundamental para que funcione. Estos dos puntos
son críticos para que sobre todo para que la retornabilidad se dé. Pero también, perdón, y solamente es que ese sinsabor que da, porque es que es complejo, porque somos una empresa, ¿no? Entonces, igual tenemos que ser rentable. Queremos recuperar nuestros envases, lavarlos, reciclar las recargas. Todo eso tiene un valor, Sí. ¿cierto? Y eso hace que pues, nuestros productos pues, no son competitivos. Solo el hecho, por ejemplo, de haber querido desarrollar nuestros propios envases hechos en Colombia versus importarlos, que sí, pues dependemos del dólar y tal, pero es que a la larga sí es mucho más rentable importar pero porque no tenemos economías de escala todavía ni masivos. Pero si nosotros nos vamos a quedar en esa limitante de que seguimos importando porque aquí nos va a valer más costoso, nunca desarrollamos el mercado nacional. Pero en este momento, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Y eso es lo que necesitamos empujar. Bueno, para eso son estos espacios. Yo creo que para eso van a ser los entrenamientos que van a seguir de aquí en adelante, porque es nuevo. Yo sé que yo que me he entrevistado casi con todos esos emprendimientos que mapeamos de retornabilidad, yo no conozco uno que no tenga angustias. Todos, te lo juro, que todos. Los del sector de jabones sí que la tienen dura, porque es que a ellos les han frenado muchas cosas. Y es increíble que termina desplazando el mercado, las aplicaciones al mundo informal. Entonces, hoy por hoy lo que vemos, te voy a dar un caso que seguramente aquí pasa, porque eso lo vemos en todo Colombia. Está el señor en la motico o el carro vendiendo límpido por ahí en todos los barrios. Eso no se puede, eso es informal, pero al señor no lo vigila el INVIMA, entonces él sí lo hace, casi que el relleno y la retornabilidad está pasando es por debajo de la economía, está pasando de manera informal, por una serie de bloqueos, no es que no se pueda, yo no conozco el primero que se haya pues tenido un problema con esos detergentes y límpidos por ahí, seguramente no es lo mejor del mundo, pero pues tampoco han acabado nada. Y la norma básicamente que bloquea un poquito de la frustración que tú tienes, a los que sí están más formalizados, los frena más. Claro, la única opción que vemos, yo creo que en una empresa como de nuestro tamaño, para poder sobrevivir en un mercado colombiano con los costos que tenemos, es exportar. Pero esa es una muy buena apertura de mercado, Alexis. Yo quería dar como otra panorama, y es el impuesto del plástico de un solo uso. Ley 2277 ya le puso 0.005 VTs por cada gramo, vale 2 millones de pesos la tonelada de plástico. Entonces ya le puso techo al valor de tonelada de plástico puesta en el mercado, a todo aquel, eso va al sujeto pasivo, fabrica o el que pone plástico de un solo uso en el mercado. Una oportunidad que yo veo que puede ser es, tú vas a los que ponen plástico de un solo uso en el mercado, en la Vital, descargas la base de datos de los que ponen plástico y ya les pones el techo. Tienes que causar 2 millones de pesos la tonelada, ¿qué te sale más barato? ¿Pagar el impuesto o irte por un sustituto de un material como el que tú pones y de esa manera 15.000 pesos o 2 millones? Es como el techo que ya le puso la DIAN y la reforma tributaria al plástico en este momento. Los mecanismos sí están, lo que yo te mencionaba ahora, o sea, sí hay un desarrollo en los últimos 3 años fuerte, y ahorita que ya van a empezar la causación del impuesto al plástico, tiene a los grandes revisando qué van a hacer, y eso es bueno porque yo creo que va a ayudar a madurar este ecosistema. El otro punto, porque igual no me quiero tomar todo el tiempo, es el tema de trazabilidad. Respecto al tema del costo y el valor de usar productos o envases retornables, y como revisando como las dos barreras entre no nos podemos industrializar porque es muy costoso, y como no nos industrializamos no podemos ser competitivos porque no tenemos un precio competitivo, porque no estamos produciendo millones, y es qué estrategias pueden adoptar estas pequeñas empresas que están tratando, arañando la superficie para hacer un colectivo, agremiar, no sé, ¿cierto? ¿Cómo pueden hacer o qué estrategias pueden empezar a mirar para revisar puntos de lado colectivos de eso? Porque es que si no, pues van a seguir en la misma situación. Este mundo de la retornabilidad en términos prácticos es como el mundo de los residuos. No es un tema ni de residuos, es un tema de logística, básicamente.
Yo, si soy una empresa de aseo, mi negocio, pues sí, yo recojo residuos, pero realmente mi negocio es logístico. Programar rutas, saber dónde están, cuál es mi nodo de operación, calcular distancias, calcular tiempos, operarios. A la final, realmente gestionar residuos sólidos o gestionar envases y empaques en cualquier modelo es un problema logístico. Y en ese sentido, pues realmente parte de la solución es eso, es buscar logística compartida. Uno. Y segundo, estudiar muy bien esa logística. Ahí yo creo que sí nos falta mucho en desarrollar, y nos falta crear conocimiento todavía porque no tenemos el nivel de madurez de dónde deberíamos tener las estaciones de lavado en Colombia, cuáles son los vehículos ideales para hacer logística inversa de envases y empaques. Pues ya sabemos que para recoger residuos son camiones compactadores de 12 toneladas, pero para esto, bicicletas, vehículos eléctricos, que yo la verdad no sé, porque es que es nuevo, o sea, nos falta mucho, pero eso crea toda una oportunidad de que se desarrolle, y sabemos, por lo menos a nivel internacional, sí sabemos que el camino viene un poquito, el reciclaje sí, pero venga que es que el reciclaje no es lo mejor. Nos falta todavía nos falta devolvernos, básicamente. Nos falta devolvernos unas 3 o 4 décadas, porque estos sistemas los teníamos. La leche la comprábamos en retornable o de relleno. Casi que todas las bebidas se compraban en retornable o en relleno. Los alimentos tradicionalmente se han comprado a granel. Por eso tenemos el nombre de graneros en los pueblos y en las ciudades, porque era para eso. Entonces, también es un poco mirar cómo se hacía antes, no es que sea imposible, pues si antes se hacía, ahorita se tiene que poder hacer. Pero, como es tan costoso y yo no quiero perder mis envases y empaques, y además necesito desarrollarle incentivos al usuario, este tema es bien importante, el de la trazabilidad, y esto viene muy pegado de la parte tecnológica. Si yo voy a empezar a crear cambios culturales o realmente eso es un cambio de paradigma, que el usuario se dé cuenta que sí que la reutilización tiene un valor, que es lo que ustedes decían ahorita, y eso va de la mano de crear cultura ciudadana, y tiene que venir con política pública fuerte y con una línea que a usted el mensaje siempre sea el mismo y por muchos años. ¿Por qué en Colombia no reciclamos? Porque nos echan el cuento de cómo separar los residuos una vez al año. Nos ponen atención 2 horas y ya después las empresas de aseo mezclan todo y para el relleno. La gente ya se cansó de que le echen el cuento, ya no le cree al sistema, y eso nos dificulta mucho más romper esa barrera cultural. Si yo te he echado el cuento 10 veces de que separar los residuos es bueno, pero después te muestro que es que te los mezclo todos y van para el relleno sanitario, después de 10 veces de echarle el cuento, yo estoy como le digo que sí, que es que lo haga. Entonces, esto tiene que venir muy de la mano del cambio de chip, del cambio de paradigma, de generar valores en la ciudadanía para que los criterios de compra sostenibles, o haya criterios de sostenibilidad en las compras, lo cual es muy difícil en un país como el nuestro, pero lo hay nichos de mercado para eso, donde el usuario valore los impactos ambientales, los impactos sociales y los impactos monetarios al mismo nivel. Hoy por hoy, la mayoría de los consumidores, pues es el bolsillo el que determina yo por dónde me voy. Pero hay algunos nichos de mercado que están dispuestos a pagar por eso, porque hay que apelarle a otros valores. En esos nichos de mercado lo que da es estatus, lo que da es yo le puedo decir al otro, vea lo que yo estoy haciendo, y ahí esa cultura también viene creciendo, y en las generaciones más jóvenes esto va a ser cada vez más fácil, porque yo creo que estas generaciones sí vienen un poquito más ya con el tema de que hay que ser un poquito más minimalistas, pues les han echado el cuento desde que nacieron de la sostenibilidad. Entonces esas transiciones generacionales también van ayudando a que el cambio de paradigma se vaya dando solo. Bueno, no, será como el cuento que les quería contar. Les vamos a prestar y
Y la idea es que sigamos, vamos a seguir con el mismo tema, pero nos vamos a hacer un super zoom en plásticos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Camilo Coronado Gil, yo soy el líder de investigación en economía circular y sostenibilidad del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Hoy vengo a presentarles las barreras técnicas enfocadas a la reutilización de envases y empaques plásticos como tal. Vamos a adelantar. Ese es el contenido de la presentación, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la definición de productos plásticos reutilizables, sellos y declaraciones ambientales, jerarquía en la gestión de los residuos plásticos, especificaciones de los sistemas de reutilización, bajo la norma, ¿cierto? ¿Qué se considera como, cómo se catalogan las bolsas plásticas reutilizables? Algunos desafíos. Esto es más que todo como para generar ideas, ¿cierto? Para los proyectos que van a realizar y ya una conclusión con respecto al tema. De acuerdo con la ley 2232 del 7 de julio del 2022, tenemos que tener, bueno, antes que todo, debemos tener claro una cosa. La mayoría de regulaciones y normas que tomamos en el país son con base en normas internacionales, por ejemplo las ISO, ¿cierto? Entonces, dentro de esta ley menciona literal 2 veces la palabra reutilizable, ¿sí? O reutilización también. Y es para definir los productos hechos totalmente a partir del plástico que han sido concebidos, diseñados e introducidos en el mercado para completar dentro de su ciclo de vida útil múltiples viajes o rotaciones con el mismo propósito para el que fueron concebidos, con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan su reutilización. Estos se consideran residuos cuando ya no se reutilicen. Y aquí coloco 2 ejemplos de plásticos reutilizables. Esos son vasos medidores de poliestireno y estos son de polipropileno, esos termos que utilizamos para las bebidas. De acuerdo con la norma técnica colombiana, la NTC, o sea, cuando uno va a revisar, por ejemplo, la ISO, la 14021, es lo mismo. Entonces, sino que Colombia se adquirió esa norma, que es donde menciona la parte de reutilizables, que es una característica de un producto de empaque que ha sido concebido y diseñado para completar dentro de su ciclo de vida cierto número de viajes, rotaciones o usos para el mismo propósito para el cual fue concebido. Un ejemplo de esto es las bolsas plásticas, ¿cierto? Entonces, una bolsa plástica fue creada o fabricada para soportar cargas, o sea, para almacenar, ¿cierto? Para albergar algunos productos. Entonces, cuando yo genero una reutilización de esa bolsa, que por lo general en la mayoría de las casas lo que hacemos es para los desechos, ¿cierto? Pero de todas formas, ¿qué está haciendo esa bolsa? Está soportando también artículos. Entonces, eso estoy reutilizando esa bolsa, pero con el mismo propósito, ¿cierto? Para el mismo propósito que fue creada. Recargable, la característica de un producto o empaque que se puede llenar con el mismo producto o un producto similar. Es decir, por ejemplo, los jabones, lo que tenemos en la casa, ¿cierto? Que son los tarritos de jabón de manos. Nosotros los rellenamos por lo general con el mismo jabón de manos, ¿cierto? Entonces, a esto es que se refiere la norma con un producto o con el mismo producto o uno similar, ¿sí? Y sin procesamientos adicionales, excepto por los requisitos o especificaciones como por ejemplo limpiezas o lavados que nosotros podemos hacer en los hogares. En esta parte de calificaciones son como unos métodos de evaluación que emplean esta norma ISO, la 14021, para calificar esos productos que son reutilizables, ¿cierto? Bajo norma. Una de esas es que dice que ningún producto o empaque se debe declarar reutilizable o recargable a menos que se pueda reutilizar o recargar para su propósito original. Esto es curioso porque muchas de las regulaciones o normas, cuando vamos a hablar de los reutilizables, ¿cierto? Se puede prestar para múltiples interpretaciones.
Entonces, esto es muy delicado, pues no le han puesto como tanta, o sea, no es tan específica, ¿cierto? La norma, y esto pues se presta para múltiples interpretaciones, generando pues, no sé cómo se podría decir, inconformidades y todo eso de parte de los productores. Otra calificación es que una declaración de que un producto o empaque reutilizable o recargable solo se debe hacer cuando existe un programa para recoger el producto o empaque utilizado y reutilizarlo o recargarlo. Existen las instalaciones o productos que permitan al comprador reutilizar o recargar el producto o empaque. ¿Qué pasa? En Colombia no tenemos estos sistemas para recoger el producto, y la gran mayoría de empresas yo sé que no tienen las instalaciones y la tecnología suficiente, por ejemplo, para poder reutilizar o recargar, ¿cierto? Esos productos. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay programas para recoger el producto o empaque utilizado, o no existen las instalaciones para reutilizarlo o recargarlo, se debe emplear una declaración calificada de que el producto es reutilizable o recargable, ¿sí? Dentro de esta declaración debe ser calificada y debe comunicar adecuadamente sobre la limitada disposición de programas o instalaciones de recolección. No son convenientes las calificaciones generalizadas, como por ejemplo reutilizable y recargable, cuando existan las instalaciones, las cuales no comunican sobre la disponibilidad limitada de programas o instalaciones de recolección. Pero ¿qué pasa? Que la norma NTC te dice, listo, tienes que dar una declaración calificada, pero en Colombia no dice a qué ente. ¿Sí me explico? Y eso es, uno puede decir, bueno, entonces al Ministerio del Medio Ambiente, no sé, a la ANDI, por ejemplo, cuando nos estaban hablando de los productos que están en contacto con alimentos, ¿cierto? O sea, ¿quién te dice a ti con esa declaración, ¿cierto? Si el producto que tú tienes es reutilizable o puede ser recargable. Entonces, a eso es lo que yo voy con la parte de que se presta para múltiples interpretaciones. Dentro de la ley 2232, al igual que la 14.021, la ISO 14.021, ¿cierto? Nos habla de unas jerarquías en la gestión de los residuos plásticos, donde aquí es donde yo les decía que esa ley 2232 de plásticos de un solo uso, aparecen 2 veces la parte de reutilización, literal, solamente para dar la definición y para mencionar cuál debe ser la jerarquía de la gestión de los residuos plásticos. La primera es prevenir, ¿cierto? Después es reutilizar, ¿sí? Después sigue el segundo nivel, que es el upcycling y el downcycling. De tercero está la parte de compostaje, reciclaje químico, combustible, y ya pues las que están abajo, ya que es lo último de lo que pues la disposición, ¿cierto? De los productos plásticos en este caso. Algunos circuitos, ¿cierto? Ya que nosotros no tenemos esas metodologías, ¿cierto? O esos sistemas de reutilización implementados como tal, nosotros pues desde el instituto lo que hemos hecho es analizar este tipo de normas internacionales, ¿cierto? Que se han implementado, y lo que estamos es en ese proceso de revisión de normas internacionales de las cuales nosotros podamos generar un método, ¿cierto? O un sistema de reutilización, y también un método de caracterización de estos materiales, ¿cierto? Que nosotros podamos, a través de un método de caracterización, decirte, hey, ese material sí cumple con ciertas regulaciones, ¿sí? Y puede ser catalogado como un producto reutilizable. Pero en este momento pues estamos revisando, como les comentaba, todas esas especificaciones y todas esas normas internacionales. Por ejemplo, en España, la IUN 13.429, ¿cierto? Nos habla de circuitos cerrados, o nos recomienda unos circuitos para la reutilización de los materiales o los productos plásticos, en este caso de envases y embalajes. ¿Listo?
es importante que lean si tienen la oportunidad de revisar esta norma, lean el apartado 4.5, que en el 4 lo que les indica es la metodología que pueden emplear ustedes para poder reconocer si el producto es reutilizable, ¿cierto? O rellenable. Y en la 5 lo que te dice son como unos requisitos, unas restricciones de estos materiales. En el apartado 6 ya nos habla de estos sistemas de reutilización. ¿Por qué traigo esos sistemas de reutilización? Porque quiero que sean como un ejemplo, ¿cierto?, de lo que se podría implementar aquí en el país, ¿cierto?, a partir de esas normas internacionales. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, la mayoría de regulaciones o normas, pues, que se implementan aquí en el país son con base en las internacionales. Entonces, esta norma lo que me dice es que tengo un sistema de circuito cerrado. Entonces, lo que hace es, tengo un proveedor, ¿cierto? Este proveedor puede brindar el producto al vaciador. El vaciador en este caso es el consumidor, ¿sí?, directamente, o puede pasar a través de un distribuidor y del distribuidor va hacia el consumidor, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el consumidor puede dar el producto al distribuidor nuevamente, ¿sí?, o directamente puede el proveedor recolectar estos envases y acondicionarlos para volver a generar ese círculo, ¿sí?, de reutilización. Lo que vemos allá son unas reglas, por decirlo así, de este sistema, de circuito cerrado, que es donde dice que los sistemas de recogida y reacondicionamiento y redistribución están disponibles, los materiales y envase o embalaje que ya no se reutilicen y por lo tanto deben ser eliminados del sistema, deben ser recuperables conforme con los requisitos de una o más de las normas pues establecidas. Era lo que yo les comentaba anteriormente, que como en Colombia no tenemos estos sistemas de reutilización, entonces podíamos empezar a emplearlos con base en estos sistemas que nos recomienda la norma española. La compañía o el grupo de compañías están obligadas a aceptar los envases o embalajes reutilizables si los mismos hubiesen sido utilizados de acuerdo con las especificaciones establecidas. Eso es importante también. El llenador y el envasador distribuidor proporciona información sobre cómo tratar y dónde depositar el envase o embalaje para su reutilización. En esta parte donde dice la información, ¿cierto?, es en la parte de ecodiseño. A través del ecodiseño nosotros también podríamos brindar cierta información en las botellas, en los empaques, en los embalajes o en los envases como tal. Nosotros podemos dar cierta información. Inclusive lo que pasa es que hoy en día dentro del sector del plástico está muy enfocado en la parte del reciclaje, pero es porque la misma regulación, ¿sí?, te lleva allá, ¿sí?, o sea, a la parte del plástico. Entonces se ponen a ver, digamos, las normas o las leyes que se establecen y es más que todo te hablan del reciclaje. No está muy enfocado a la parte de la reutilización. Entonces, por esa misma razón, las mismas empresas se adaptan ¿a qué? Al reciclaje. Y pierden de vista este enfoque, ¿sí? Cuando dentro de la escala, dentro de la jerarquía, va de primero reutilizar. Tenemos el sistema de circuito abierto. ¿Qué pasa el sistema de circuito abierto? Que ya estos productos o estos envases como tal ya pueden ser tomados por otro proveedor, ¿sí? O sea, ya no es un sistema de circuito cerrado, sino que puede ser el mismo proveedor que suministró al consumidor el envase, sino que también puede haber otro proveedor al cual también le sirvan estos envases. Es decir, el proveedor A, digamos, llega y suministra al consumidor el producto, ¿cierto? Puede que dentro de las políticas del proveedor A te diga, mira, este envase se puede reutilizar 3 veces, ¿cierto? Pero resulta que hay otro proveedor que te dice, no, eso se puede reutilizar más, ¿sí? Entonces, como no cumple dentro de las especificaciones del proveedor A, puede pasar esa botella
al otro proveedor y puede seguir generando esa reutilización. Entonces, a eso se le considera un sistema de circuito abierto hasta que, bueno, el envase ya, cuando ya está totalmente deteriorado, por decirlo así, ya sale de esa cadena, ¿cierto? Y ya pasa a un segundo nivel, a un tercer nivel, que es la parte del reciclaje, como lo vemos ahora. Entonces, después de que se utilice por el vaciador, bueno, por el consumidor, el envase o embalaje reutilizado, los mismos deciden si reutilizar el envase o embalaje o bien pasarlo a un tercero para su reutilización. Y bueno, de ahí en adelante es algo muy similar al proceso del cerrado, solamente que en esta parte, como les comenté anteriormente, aparece otro proveedor presente acá. Y nos pone otro ejemplo, que es la parte del sistema de circuito híbrido, que en esta parte del sistema de circuito híbrido ya el consumidor como tal ya quedaría con el envase o embalaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El envase entra al proveedor, el proveedor pasa al distribuidor y el distribuidor, miren que llega aquí al consumidor y el consumidor tiene la responsabilidad de rellenar o de reutilizarlo de cualquier otra manera este producto y ya cuando no tenga las condiciones de uso necesarias, ya abandona el ciclo y se convierte en un residuo. Como les mencioné anteriormente, ya pasaría a otro nivel de jerarquía en la parte de disposición de estos residuos, ¿cierto? El envase o embalaje reutilizable permanece con el usuario final y es rellenado con la ayuda de un producto auxiliar, lo que les mencionaba, el relleno de jabón de manos, ¿cierto? Que hacemos eso en la casa. El envase o embalaje reutilizado solo se coloca en el mercado si el producto auxiliar es fácilmente disponible. El llenador, envasador, distribuidor proporciona información sobre cómo rellenar el envase o embalaje reutilizable. De nuevo vamos acá, la parte del ecodiseño. La parte del ecodiseño, bueno, para nosotros en el instituto ha sido fundamental esto, porque nosotros también tenemos un sello de ecodiseño, ¿cierto? Un sello LUC. Y nos hemos dado cuenta que cada día las empresas se preocupan más por informar al cliente, ¿cierto? De qué material es ese envase, ¿cierto? Si se puede reutilizar, si se puede reciclar más fácilmente, ¿sí? Entonces todo esto se llama ecodiseño. La parte de las tintas, por ejemplo, las etiquetas de las botellas, eso también es algo muy importante porque cuando hacemos el sistema de lavado, por ejemplo, en estas botellas, en lo que hablábamos del reacondicionamiento en los sistemas anteriores, es muy importante la parte de las etiquetas, la parte de las tintas, digamos si viene la botella o el producto viene estampado. Entonces, tener ese enfoque también en cuanto al ecodiseño es muy importante. Dentro de las bolsas plásticas reutilizables, a ver, pasa aquí algo y es que, por ejemplo, acá en Colombia la parte de la regulación en bolsas ha sido más que todo para el reciclaje. O sea, ha sido muy enfocada la parte del reciclaje. En la parte de la reutilización es muy poco, ¿sí? Bueno, yo aparte de que soy el líder de investigación en economía circular y sostenibilidad del instituto, también me encargo de la parte de los análisis de ciclos de vida con el instituto. Y nosotros hemos visto que muchas veces cuando hacemos los análisis de ciclos de vida, las personas, o bueno, las empresas, perdón, que comercializan este tipo de bolsas, sí, se preocupan mucho por incluir el material reciclado, ¿cierto?, en su línea de producción, pero de igual forma las venden como si fueran de un solo uso, ¿cierto? Cuando, digamos, tú vas al Éxito, te recibes la bolsa plástica y uno mismo le da varios usos, ¿cierto? Varias utilización al material, al producto. Entonces, esto no se tiene en cuenta en las líneas de producción, ¿cierto? Claro, hay bolsas que llegan y te dicen a ti, mira, lo que pasa es que esta bolsa fue fabricada para 15 usos, para 20 usos, que son esas tejidas. Entonces,
Sí, claro, esas se venden de esa manera, pero cuando uno va a hacer un análisis de ciclo de vida, un análisis de ciclo de vida es una herramienta científica que lo que te ayuda es a diagnosticar cómo está tus líneas de producción en cuanto a emisiones de CO2, ¿sí? Entonces nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, que esas bolsas que duran muchísimo tiempo más, por ejemplo las tejidas, terminan contaminando más que las mismas de plástico de un solo uso. Entonces, este tipo de información o sí, de contenido, por ejemplo, de ficha técnica, eso debe suministrarlo como tal los mismos productores. Dale. Buenas tardes. Mi pregunta es en cuanto a las bolsas que pues tienen tintas y todo eso, ¿cómo afecta o qué gases genera cuando hacen el ciclo de pues como devolverlo a... Dale, mira, lo que pasa es que sí entiendes más o menos cómo es la línea de producción, ¿cierto? Sí, por extrusión. Sí, pero ¿sabes cómo es la reincorporación de ese material, por ejemplo, en el proceso de reciclaje, de peletizado y todo eso? Sí. ¿Cierto? Sí. Tú me dices que cómo es la emisión. O sea, lo hacen en la extrusión, o sea, cuando lo extruyen hacen desgasificación antes. Ok, ya te entiendo. Mira, lo que pasa es que cuando tú haces una producción de cualquier producto, ¿cierto? Tú tienes gastos energéticos, ¿cierto? Que eso es algo muy importante. Si tienes sistemas de lavado, el agua, eso es otro también gasto importante y eso genera impacto ambiental, ¿cierto? La parte de los aditivos, dependiendo de los químicos y si generan o no gases como tal, eso es otra cosa importante, porque por lo general uno conecta bombas de extracción y ya extraes el gas, ¿sí? Pero de todas formas, no falta que, digamos, esos gases se condensen y generen algún residuo, claro, algún residuo químico. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, nosotros es algo muy chévere, y es de que muchas de las empresas están implementando inclusive paneles solares para sus líneas de producción. Entonces, eso ha sido algo muy chévere, pues que yo la verdad no tenía ni idea de que las empresas están implementando ese tipo de tecnologías. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces una línea de producción de, digamos, las bolsas de papel no se fabrican 100% de papel reciclado, ¿sí? Tú al árbol tienes que fertilizarlo, ¿cierto? Evitar que las plagas se adhieran, entonces tienes que utilizar pesticidas, inclusive las bolsas más contaminantes son las de algodón, porque la plantación de algodón es la más contaminante del mundo, porque utiliza los pesticidas más contaminantes del mundo, más peligrosos. Entonces, y eso es algo que uno no ve, ¿sí me explico? Es algo que uno no ve. Bueno, y con respecto pues a lo de la clasificación de las bolsas reutilizables, ¿cierto? Por ejemplo, la 53930, los invito a que si tienen la oportunidad lean esta norma, sobre todo la guión 2, ¿cierto? La guión 2 lo que te da es esa metodología de evaluación para esos productos, es mejor dicho, cómo verificar si el producto como tal es reutilizable y cuánto es su número, cuántas veces yo lo puedo reutilizar, ¿cierto? Esta norma me parece muy importante, sobre todo la guión 2. La guión 1 lo que menciona es las bolsas reutilizables que se dividen en 3 tipos y hay algo muy importante, y es que esta norma se enfoca mucho en lo que yo les mencionaba anteriormente, el plástico reciclado, ¿cierto? O sea, la implementación de reciclado en su línea de producción. Entonces, por ejemplo, las bolsas tipo 1, miren que dice que tiene material reciclado que oscila entre 55% y 65% y que se puede reutilizar más de 15 veces. Miren que el tipo 2 tiene 80% de material reciclado y se puede reutilizar más de 15 veces. Y lo que yo les mencionaba a ustedes con lo del ecodiseño, miren que las bolsas tipo 3 reutilizables tipo 3 tienen 80% de material reciclado post consumo y se emplean tintes con base de agua, ¿cierto? Son completamente reciclables y se pueden reutilizar un gran número de veces. Entonces, como pueden ver, en todas las 3 clasificaciones
lo que ellos buscan bajo esa norma es implementar las 3 R's. Entonces el reciclaje, el recicla pues en cuanto al material, ¿cierto? En cuanto a la materia prima reciclada para la fabricación de estas bolsas, la reutilización es el número de veces que puedo yo reutilizar estas bolsas, y la reducción es porque es, claro, menos costos en la fabricación, ¿cierto? Menos gasto, menos consumo de energía, perdón, y menos consumo de recursos, de materias primas, de reprocesos, etcétera. Dentro de los desafíos como tal tenemos las dificultades en la limpieza y desinfección. Esas son como las líneas, como unas ideas para poder enfocarnos y generar algunos proyectos, ¿cierto? O las propuestas para Ecogiro sería, tenemos uno que es la dificultad de la limpieza y desinfección, ¿cierto? La contaminación, los envases de plástico, pues que pueden tener residuos de alimentos. Hay el mayor problema, por ejemplo, de las botellas de vidrio, ¿cierto? Es cuando nosotros le introducimos las etiquetas, o la gente que consume cigarrillos, las colillas, todo esto. Lavar esos envases son muy complicados, ¿cierto? Y eso, hasta ahí, mejor dicho, queda la reutilización del envase, porque no se puede extraer esos residuos de la botella. Entonces, ¿qué pasa? Toca volver a reprocesar ese vidrio. Los procesos complejos de la limpieza, desinfección, como les mencioné anteriormente, la variedad de materiales, la diversidad de materiales plásticos, era lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, en el mundo de los plásticos, como los multicapa, ¿cierto? Que son materiales compuestos de varios tipos de plásticos, por decirlo así, de polipropileno, digamos, tiene capitas de polipropileno, polietileno, etc. Y separar o clasificar este tipo de materiales es muy difícil. Entonces muchas empresas inclusive hemos visto que ya están, la tendencia es a pasarse a la parte de los monomateriales, ¿cierto? Y eso ha sido muy importante porque facilita inclusive no solamente su reutilización, sino también su reciclaje, ¿cierto? La incompatibilidad con ciertos productos, es decir, sustancias nocivas. Sabemos de que algunos envases almacenan ciertas sustancias químicas que son muy nocivas para la salud. La parte de degradación del material, ¿cierto? En la reutilización se puede debilitar el material del envase. Ayer estábamos hablando inclusive en la reunión del envase del champú. Entonces, que uno el envase puedes presionarlo varias veces, ¿cierto? O inclusive el de jabón de manos. Ese dispositivo, exactamente, esa presión a toda hora, eso genera un desgaste en el material, ¿cierto? Hasta que llega un momento en el que ya llega uno y dice, sacó la mano. Y ya entonces, ¿qué pasa? Ya el material como tal va a la cadena, no sé, sería ya una cadena de reciclaje como tal. Entonces, los requisitos, por ejemplo, de higiene, esos requisitos de higiene, que son ciertos productos como los alimentos frescos, requieren envases con altos estándares de higiene. El INVIMA tiene una metodología, tiene como una lista, unos requerimientos, ¿cierto?, que deben cumplir los materiales o los productos, ¿cierto?, para poder estar en contacto con alimentos. Y eso es público, o sea, eso no tiene ningún costo poder adquirir esa información. Las limitaciones en la logística del diseño, las recolecciones y clasificación, ¿cierto?, que son la trazabilidad, ¿cierto?, esos sistemas que vimos anteriormente de reutilización, al igual que la parte del retorno de envases, el diseño de los envases, lo que les mencionaba con lo del ecodiseño, ¿cierto?, que deben contener información para facilitar su reutilización, limpieza y transporte. Y ya por último sería la falta de estándares y legislación, ¿cierto?, que hay normativas inconsistentes, ¿cierto?, también las responsabilidades compartidas, y hace falta más incentivos económicos, no solo por parte del gobierno, sino que por parte también de múltiples empresas. Hay algo muy bonito que hemos visto en cuanto al gremio, ¿cierto?, por ejemplo, de plásticos, y es que muchas veces las grandes empresas, ¿sí?, que son potencia, pues,
tratan de catapultar a las pequeñas o medianas empresas. ¿Sí me explico? O sea, esas grandes empresas muchas veces apoyan a las pequeñas y medianas empresas de tal manera de que se sostengan con el tiempo, ¿cierto? Y empiecen a progresar y a ser más competitivas. Y eso ha sido un sistema de colaboración muy bonito. Entonces, a través de, por ejemplo, en el instituto nosotros tenemos un clúster de empaques sostenibles y tenemos muchas empresas ahí en el clúster, también lo coordino, y nos hemos dado cuenta con muchos proyectos ese tipo de cosas, y me parece genial que entre las mismas empresas no se vean como solamente como la competencia, pues, sino que también se apoyen y se impulsen como gremio. Como conclusión tenemos de que a pesar de los obstáculos técnicos que tenemos, la reutilización del plástico es una estrategia viable y necesaria para garantizar la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevas estrategias logísticas y la creación del marco regulatorio adecuado son esenciales para superar estos obstáculos y avanzar hacia un futuro más responsable y circular. Ya, muchísimas gracias a todos, ese sería mi contacto, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier necesidad técnica que tengan por parte de nosotros, siempre estamos a su disposición. Como dice nuestro lema, nosotros siempre nos enfocamos en convertir el conocimiento en riqueza.